las 7:15, bienvenidos de vuelta. Un nuevo Consejo de Disciplina volverá a juzgar al capitán de la Armada, Edwin Ortega, inicialmente absuelto luego de responder de manera insultante, según el gobierno, a un correo del presidente de la República. Esto se da luego de la acción de protección interpuesta por el jefe de Estado, un hecho que aumentaría la tensión en la relación entre el gobierno y las Fuerzas Armadas, debilitada por la propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Social, el débito de 41 millones al ISFA, entre otros aspectos que, a decir del régimen, molestarían a ciertos miembros de la cúpula militar. El análisis hoy. Ricardo Patiño, ministro de Defensa. Señor ministro, buenos días. Bienvenido a este espacio. Empecemos por algo que ha causado, digamos que críticas en cierto sector de la población. Desconocer al presidente como máxima autoridad es un poco lo que hizo el Consejo de Disciplina. Hay varias lecturas a propósito de este tema, que el presidente es máxima autoridad en lo que tiene que ver con la parte civil, pero que la máxima autoridad militar es del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. A ver, primero gracias, Marcela, por la invitación. Bienvenido. Es una cosa extraña lo que sucedió con este Consejo de Disciplina, porque todos los consejos de disciplina anteriormente han reconocido, sin lugar a dudas y sin excepción, esa autoridad del presidente como máxima autoridad de las Fuerzas Armadas. Y a veces la gente se confunde como máxima autoridad de las Fuerzas Armadas, pero no de los militares. ¿Pero qué son las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas son las fuerzas militares. Por tanto, la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas es la máxima autoridad militar de este país, que es el presidente. Es el que puede, además, según la Constitución, ejercer directamente su función, sus responsabilidades constitucionales, o lo puede hacer a través del ministro de Defensa o a través del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. De tal manera que no hay discusión sobre esto. Y todos los tribunales anteriores, yo he tenido desde que soy ministro de Defensa, desde marzo de este año, que darle seguimiento a 3 casos específicos en los que con claridad los consejos de disciplina han establecido ante esta situación que el presidente es la máxima autoridad, y han sido sancionados aquellos que a través de redes sociales o a través de cualquier otra forma han tenido un acto de indisciplina o de ofensa hacia el presidente de la República. Así que este fue el primer caso que se produjo. Lamentablemente parece que hay un espíritu de cuerpo malentendido entre alguna gente que les dio lugar a eso. Ahora, ministro, juzgar y sancionar drásticamente a una persona por expresar su punto de vista, ¿no es extremo? No, no es extremo. Es absolutamente necesario, particularmente en las Fuerzas Armadas. En las Fuerzas Armadas son disciplinadas, no son deliberantes, lo dice la Constitución, lo dicen las leyes. Y es necesario porque son personas que están con el monopolio del uso de las armas. Por tanto, no puede haber ahí una discusión. Señores, vamos a proteger nuestra frontera. No, yo no quiero ir, ¿sabe qué, coronel? Veamos si vamos otro día, estoy cansado o yo no estoy de acuerdo. No puede dejar de asistir, tiene que cumplir disciplinadamente. La disciplina es fundamental. Los principios de las Fuerzas Armadas, el honor, la lealtad y la disciplina son fundamentales, no se pueden trastocar por ninguna razón. Peor todavía, ante la máxima autoridad. Eso no es posible. Ahora, esta, usted dice, es la primera vez que no se sanciona. ¿Quiere decir entonces, señor ministro, que este Consejo de Disciplina está en contra del gobierno? Pero sí, aclarar eso, porque incluso a veces se comenta fácilmente, generalizadamente, las Fuerzas Armadas en contra del gobierno. No son las Fuerzas Armadas en contra del gobierno. Son algunas personas que con un concepto equivocado de espíritu de cuerpo para, digamos, evitar sancionar a personas que pueden haber sido sus amigos, sus alumnos o quienes fuera, les evitan una sanción. Y cuando hablamos de sanción no hablamos de sanciones drásticas, hablamos de sanciones que correspondan al reglamento de disciplina militar. El problema es que en este caso ni siquiera se consideró analizar la conducta del señor. Simplemente es lo que en leyes se inadmitió el proceso. O sea, se dijo, no podemos ni siquiera analizar el tema porque el presidente de la República no es autoridad, y eso es gravísimo. Ahora, ¿esto significa que la relación entre gobierno y Fuerzas Armadas está debilitada? El presidente incluso hace 2 fines de semana en un enlace de Sabatino lo dijo, y él llamaba a la población a estar atentos, decía que era una situación seria y llamaba a respaldar la democracia. Sí, ¿está debilitado? Pero hacía referencia particularmente a algunas personas que incluso conocemos y estamos investigando qué es lo que ha pasado,
porque conocemos que hay algunas personas que se han dirigido a estos consejos de disciplina o a los responsables jurídicos de la Armada para decirles: no vamos a sancionar a las personas que han ofendido al presidente. Así es que vamos a investigar bien. ¿De la cúpula militar qué es lo que ha pasado? el servicio pasivo? No puedo anticipar todavía eso, pero ese es un problema. De tal manera que no son las Fuerzas Armadas en su conjunto, el presidente lo ha aclarado, por supuesto, que son determinadas personas que consideran, ese grupo de personas que consideran que las Fuerzas Armadas son un espacio aparte, como se dice, una república independiente y que pueden hacer lo que les da la gana. No, la mayor parte de las Fuerzas Armadas, de sus integrantes, conocen y saben que tiene que cumplirse la disciplina. Los comandantes del Comaco, con quienes he hablado personalmente, con cada uno de ellos, están absolutamente claros de que es indispensable mantener la disciplina y no hay en ellos ninguna duda al respecto. Insisto, es un pequeño grupo de personas que mal entienden este tema y que se han, digamos, dado el lujo de violar la Constitución. Claramente, afortunadamente, una jueza constitucional hizo que se respete la Constitución del país. Y este pequeño grupo de personas que usted dice, señor ministro, están siendo identificadas e investigadas, ¿qué es lo que pretenden? ¿Agitar los cuarteles? Yo no sé si ese sea el interés. Creo que lo primordial que ellos han querido hacer es defender a algunos amigos suyos. Eso es lo que yo creo. Y por eso han cometido un error tan craso como romper la Constitución. Porque hacer esto que hicieron, decir, el presidente no es una autoridad militar, cuando lo dice clarísimo, de forma tajante, tanto la Constitución como la ley orgánica de la defensa nacional, es un gravísimo error que no podía ser tolerado. No se trata, como algunos periódicos dicen, el presidente insiste en el Consejo de Disciplina, el presidente quiere que se sancione. No, se trata de considerar los aspectos fundamentales de la República, de la Constitución, permitir que se viole un derecho fundamental como es justamente el ordenamiento jurídico del país. Sería gravísimo. El presidente lo ha dicho con claridad. Aquí tienen un presidente y tienen un gobierno que se hace respetar. Quienes no se quieran hacer respetar, que vayan a las próximas elecciones en febrero y digan: a mí no importa que me insulten, que digan lo que sea, que no me reconozcan, yo me voy a quedar calladito y me voy a hacer de la vista gorda. No, el presidente de la República y este gobierno y los sus ministros nos hacemos respetar. No tenemos venganza contra nadie, no tenemos ganas de sancionar a nadie, pero tampoco se puede permitir que se viole la Constitución y la ley como lo han hecho. Usted ha dicho, las autoridades aquí se hacen respetar. ¿Usted también pretenderían por parte de cierto grupo declararlo persona no grata como al exministro Cordero? Ese mismo señor, justamente el mismo señor Ortega, y yo no he hecho nada contra él, porque la misma justicia se encargó de encauzar los temas que tenían que ver con él. De tal manera que hay que saber, cuando uno está en las Fuerzas Armadas, sabe a qué se atiene a disciplina, se atiene a la lealtad, al honor, se atiene a determinadas normas en el funcionamiento de la institución y no puede alguien violarlas y después acudir a unos subterfugios legales reglamentarios y evitar que se cumplan las normas fundamentales. Le pregunto, ¿no es momento de bajar tensiones, ministro? Y probablemente esto también se lo puede hacer de alguna manera de parte de las autoridades. ¿Cómo hacerlo? Quizá insistir sí en lo que consideran es el respeto a la Constitución que debe haber, pero del otro lado, ¿era el mejor momento para presentar, por ejemplo, las leyes a la seguridad social que cambian lo que jerárquicamente ha venido ocurriendo en las Fuerzas Armadas y que evidentemente hasta ahora, durante años, nadie ha sido capaz de enfrentar ni de modificar aquello? Pero mira, el tema de reducir las tensiones tiene que quedar claro. El problema es el cumplimiento de la Constitución y de las leyes. Si alguien no cumple la Constitución y las leyes, ahí no se trata de decir, señor, vamos a hablar, conversemos sobre el tema. No. Evidente, si alguien no cumple la ley, tiene que cumplir la ley. Evidente, pero tiene que cumplir la Constitución. me refiero a las reformas. El tema de las reformas son necesarias cuando los temas aparecen. El presidente lo ha dicho, yo no busco esto. Pero cuando aparece un tema, cuando se evidencia que hay esta enorme disparidad entre las pensiones de determinados oficiales, porque no son de todos, la mayor parte, el 90% de miembros de las Fuerzas Armadas que salen en condición de retiro, que se retiran, reciben pensiones que corresponden a la
normalidad, digamos, de la vida civil. Pero hay determinadas pensiones que sí son absolutamente ¿Y la mayoría está de acuerdo con esta decisión? Pero por supuesto, la mayoría de miembros de las Fuerzas Armadas está de acuerdo. Lo que pasa es que no se expresan, porque además no les corresponde expresarse. Un solo tema adicional, 30 segundos, aclarado el tema de los fusiles chinos. Sí, totalmente. Alguna gente dijo, viene junto con ayuda humanitaria. No, la ayuda humanitaria llegó en abril, en esa época. Ahí terminó, digamos, la ayuda humanitaria de los países y particularmente de China. Los fusiles que llegaron corresponden a un acuerdo del año 2014 y lo que llegó también adicionalmente las carpas para las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas no podían utilizar las carpas de la ayuda humanitaria, estas fueron totalmente parte de un acuerdo del 2016 con el Ministerio de Defensa de China que tuvo la gentileza de apoyarnos para que esas carpas llegaran. No tiene absolutamente nada que ver con la ayuda humanitaria, ¿ya? Y tiene que ver con algo que se acordó en el 2014. Fueron armas producidas expresamente para nuestro país, según los acuerdos a los que se llegaron en aquella época. De acuerdo y por si acaso, que son armas viejas, que son armas que vamos a usar para los civiles, para armar a la gente, pues es una locura. Son armas que las tiene, por supuesto, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para distribuirlas. De acuerdo al ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Ernesto González, del gobierno estaría lleno de subversivos. ¿Todavía tiene militantes de Alfaro Vive Carajo? Bueno, por supuesto que los ciudadanos tienen derecho a participar en la vida activa. No olvidemos, Pepe Mujica fue un subversivo, se le llamaría Ernesto González. Dilma Rousseff también, el presidente Ortega, el presidente Salvador Sánchez Serén. Son personas que en su momento, cuando existieron dictaduras, por supuesto que se pusieron al frente de la lucha de sus pueblos, pero eso es una cosa. Y otra cosa es que tengan justamente ellos una mentalidad democrática, una conducta democrática y política en defensa de los intereses de sus pueblos. Señor ministro, gracias por los detalles. Buen día, Dani.